El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La batalla final, parte 5. La mayor parte de la oleada delantera eran mastines del norte, todos músculos magros, piel grasienta y colmillos afilados. La mayoría de las miserables criaturas habían sido hombres, retorcidos en formas nuevas y más serviles por el temor a Cabanja, el señor de la carnicería. Otros eran brutos errantes, separados de sus amos durante las batallas que corrían por la ciudad y atraídas por instinto al refugio de la manada. Se precipitaban sin vacilar, impulsados por un hambre terrible y una voluntad que no les pertenecía. La mayoría murió en ese primer ataque, porque las espadas del ejército encarnado estaban listas para ellos. Aún así, muchos pares de colmillos rasgaron gargantas o arrastraron a un caballero de su corcel para que la manada pudiera arrancarle miembro a miembro. Detrás de los mastines llegaron unos mastines de guerra de un distinto tipo. Estos todavía llevaban la forma de hombres, pero Cabanja había cambiado sus mentes al igual que había deformado los cuerpos de sus compañeros. Ninguna inteligencia se escondía detrás de esos ojos inyectados en sangre, solo el deseo de rasgar y desgarrar, de hundir sus dientes en la carne aún palpitante y sentir la sangre caliente derramarse. Estos salvajes aullaban como los animales al cargar y perecían como alimañas ante los disciplinados filos del ejército encarnado. Pero se zambullían contra las armas que los esperaban sin vacilar, arrastrando las espadas de las manos con el peso de sus propios cuerpos. Era una demencia nueva y desesperada en una noche llena de locura, y no había cura excepto la muerte. Entonces, con un golpe de alas como un trueno, el señor de la cacería descendió sobre Ulriksmund. Al extender sus alas, Cabanja emitió un bramido de desafío que resonó por toda la ciudad. Al oírlo, los Scaramor, que estaban al acecho en las sombras del templo, volvieron a encontrar su valor y salieron para servir a la causa de la matanza. Más hacia el sur, los imperiales dentro del ejército encarnado hicieron la señal del martillo y oraron a Sigmar para que los salvara. Los elfos depositaron su fe en los encarnados, porque sabían que el acero mortal por sí no solo valía para prevalecer. Reconociendo que esperar a la horda que se aproximaba les traería solo la muerte, el emperador lanzó a sus caballeros hacia adelante. Una línea de caballería hacía un pobre muro de escudos, pero una contracarga les daba una oportunidad de supervivencia por más fina que fuera. Estandartes alzados, trompetas sonando. La última carga de hombres y elfos se lanzó hacia adelante a través de los mastines que ladraban y sus parientes más salvajes. El emperador lideró la carga. Su grito de guerra sonó en la vieja lengua de los umberógenos, que no se había escuchado en aquel lugar
durante largos siglos. Impulsado por las poderosas alas de garra de muerte, se elevó hacia la forma inminente de Kavanja con el colmillo rúnico en alto. El devorador de almas, al reconocer que su presa se descubría al fin, dio un rugido triunfante y se lanzó al aire. Su objetivo era apoderarse finalmente del cráneo del emperador de los humanos. Tanto el hombre como el demonio fueron demasiado lentos. Los dos enemigos estaban aún a un cuarto de milla de distancia cuando un proyectil de llamas aladas pasó más allá de garra de muerte y golpeó al devorador de almas de frente sobre el templo de Ulrich. El fuego rodeó al devorador de almas, forzándolo a abandonar su carga y a enfrentarse a su nuevo enemigo. Caradrien y Astari cortaron y golpearon a Kavanja, tratando de mantener al otro desequilibrado. El encarnado de fuego había sabido de inmediato que el emperador no podía igualar al demonio en una lucha pareja. Un poder encarnado era necesario, o eso había considerado Caradrien. Sin embargo, Kavanja era un devorador de almas de la tercera hueste. Había combatido tanto a Tyrion como a Malekith a un punto muerto en Azelloren, y un solo encarnado tenía pocas esperanzas de superarlo, algo de lo que Caradrien pronto se daría cuenta. No importaba cuánto rasgara Astari la carne del demonio, ni importaba el fuego que crepitaba a través de su cuerpo monstruoso. Kavanja no se enlenteció, ni siquiera se dio cuenta de lo que debía ser una agonía temible. Incluso el terrible filo de la alabarda del fénix de Caradrien, aunque hirió al demonio lo suficientemente pronto, parecía no causar ningún dolor al bruto. Al mismo tiempo, Astari se vio obligado a alejarse constantemente de la lucha por miedo a que el impacto del mayal de martillos del devorador de almas le derribara del cielo. Sin embargo, cada vez que el fénix se alejaba, volvía con más fuerza y más temerario que antes, decidido a provocar algún rugido de agonía del demonio. Girándose para seguir al fénix, Kavanja cambió de táctica. La cadena de su martillo se ardió en rojo al gilarla por el aire. Luego voló. El devorador de almas había sincronizado su tiro a la perfección, y los eslabones forjados en el infierno rodearon el cuello del fénix y lo clavaron profundamente. Astari gritó y batió sus alas en un intento de liberarse, pero la fuerza de Kavanja era demasiado grande. Mano tras mano, el devorador de almas atrajo al fénix, ignorando la tempestad de fuego con la que Caradrien lo golpeaba. Astari clavó las garras y mordió al demonio. Las heridas manchadas de ícor brillaron brevemente, pero no alteró su destino. Kavanja dio un último impulso, atrayendo al fénix hacia un mortal abrazo. Luego hundió sus colmillos profundamente en el plumaje ardiente del pájaro de fuego y arrancó la garganta del fénix. Astari se quedó inerte al momento. Las llamas de su ser se tornaron sombrías y apagadas mientras la magia dejaba su cadáver. Dando voz a un raro grito de guerra, Caradrien saltó de su silla mientras el devorador de almas dejaba caer el cadáver de Astari. La alabarda del encarnado resplandecía mientras cortaba el aire, el golpe concediéndole la fuerza mientras que la gravedad arrastraba a Caradrien rápidamente hacia tierra. La hoja
golpeó la corona de bronce de Cabanja, dividiendo su cresta y penetrando profundamente en su cuero cabelludo. El devorador de almas rugió en agonía por primera vez y golpeó al cuerpo que caía de Caradhrian, rompiendo las piernas del encarnado como si fueran ramitas. Caradhrian golpeó el Ulriksmund con una fuerza aplastante, con su alabarda todavía en la mano. Los mastines aullaron al ver a la presa herida. Subieron hacia el encarnado caído y luego retrocedieron mientras los cascos de Cabanja crujían por los escombros y nadie se atrevía a negar al demonio su matanza. Caradhrian rodó sobre su espalda. Sus dedos se tensaron hacia el mango de la alabarda del Fénix, pero estaba lejos de su alcance. Con una mueca de desprecio, Cabanja levantó un casco agrietado y lo golpeó contra el pecho del encarnado. En el momento antes del impacto, Caradhrian cerró los ojos y pronunció una sola palabra, tanto una orden a la magia en su sangre como una maldición final sobre su asesino. ¡Arde! Cuando el emperador llegó al duelo, vio el casco de Cabanja aplastar el pecho de Caradhrian y vio también chispas de llamas estallar del cadáver encarnado. Se arraigaron en la carne del devorador de almas, corriendo hambrientas a través de su torso y miembros, creciendo en intensidad hasta que ninguna parte del demonio no estuvo ardiendo. Cabanja gritó mientras el Axi fluía sobre él. Se balanceó y tambaleó, con sus alas extendidas, esparciendo mastines y a los Scaramor en su sombra. Viendo una apertura, el emperador instó a Garra de Muerte. Cuando el hombre y el grifo se acercaron a Cabanja, el tono del devorador de almas pasó del dolor a una profunda y retumbante carcajada. Aunque los fuegos en su carne no habían retrocedido, el demonio había sumergido las profundidades de su agonía y había dado cuenta de que podía soportar el dolor, porque no eran nada comparadas con las propias llamas de su nacimiento. Mientras el emperador se abalanzaba hacia él, el devorador de almas atacó con su martillo. La cabeza de bronce golpeó a Garra de Muerte con el audible crujido de un ala rota. El grifo fue aplastado del aire, con su cuerpo inconsciente girando alrededor hasta que se estrelló a través de los escombros del templo. El emperador fue arrojado de su silla de montar por el impacto, lanzado a través de los restos de una ventana de vidrio coloreado a una cámara más sombría, más allá. Cabanja pisoteó entre los escombros, con un fuego enojado arrastrándose detrás de él. Garra de Muerte yacía ante él. Las plumas del grifo temblaban mientras luchaba contra la inconsciencia. Gruñendo en anticipación a su muerte, el devorador de almas golpeó con su martillo hacia abajo, hacia el cráneo de la bestia. Sin embargo, al hacerlo, un escudo de luz brillante apareció frente a Garra de Muerte. La barrera se rompió en 1000 fragmentos brillantes cuando el martillo golpeó, pero la intercesión robó al golpe de Cabanja toda la fuerza. Antes de que el demonio pudiera atacar de nuevo, hubo un borrón en movimiento mientras Tyrion llegaba para ponerse delante de él. Relato: otro desafío. La luz era cegadora, su toque doloroso.
pero no era nada comparado con el fuego del Laxi que aún ardía en cada fibra de su ser. Kabanja miró fijamente al elfo imprudente que pensaba desafiarlo. ¿Acaso los mortales aún no habían aprendido que él era un enemigo muy superior a ellos? No importaba. Corne lo recompensaría por sus muertes. Esta bestia y su amo son mías para reclamar mota de sangre, retumbó Kabanja. Huye ahora y no buscaré tu muerte hasta que se acabe el trabajo de esta noche. El devorador de almas esperaba que el elfo aceptara la oferta. La caza era siempre más agradable que la matanza. Además, el cráneo de Karl Franz le había evadido demasiado tiempo y Kabanja anhelaba reclamarlo. El elfo se movió en su silla y frunció el ceño, con su brillante halo brillando aún más con su desafío. No hago tratos con demonios, los mato. Entonces levantó su espada y cargó. Kabanja había matado a un encarnado, pero Tirion era un enemigo mucho más desafiante. Incluso antes de que el poder de Hysh le hubiera imbuido, el príncipe había sido uno de los guerreros más importantes del mundo mortal. Ahora era casi imparable. Por lo tanto, igualaba la fuerza salvaje de Kabanja con velocidad y habilidad. Una y otra vez el martillo se estrelló, arrojando polvo y terribles pedazos de piedra en todas direcciones. Pero la rapidez de Malhandir aseguraba que Tirion nunca fuera golpeado. La cadena del mayal martillo silbaba a través del aire con cada golpe, pero cada vez el deslumbrante filo de colmillo solar desviaba los eslabones antes de que pudieran atrapar a su portador. A cambio, Tirion atacó a Kabanja con luz de destierro. Sin embargo, como en el claro del rey, el salvajismo de la bestia lo hacía seguir luchando. El asesinato entonces fue dejado al filo de colmillo solar, pero incluso los golpes más salvajes de Tirion dejaban al devorador de almas como si nada. Con su carne ardiendo y asaltada por la luz purificadora, el devorador de almas estaba más allá del dolor que Tirion podía causar. Los sonidos que gritaba eran amenazas y gruñidos, no gritos de dolor. Y Kabanja se puso incluso más salvaje cuando el elfo comenzó a cansarse. La anarquía reinaba a través del Ulriksmund. Los Scaramor y los mastines prestaban poca atención a las tácticas y simplemente iban a donde la matanza los llevaba. Al principio, esto funcionó a favor de los elfos y de los caballeros humanos, que se movían y cargaban para que sus lanzas y espadas siempre golpearan al enemigo donde no estaban preparados. Allí donde el camino estaba bloqueado, los dragones rugían por encima y sus llamas forjaban caminos de carne retorcida y ennegrecida a través de la horda del caos. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, el equilibrio de poder se alejaba de las fuerzas de los encarnados. Con la muerte de Caradhrian, el poder de Laxi comenzó a dejar a los elfos que habían luchado a su lado. Los fuegos se desvanecieron de sus espadas y la furia de sus corazones. Por otra parte, cuando el emperador fue golpeado de los cielos, muchos de los caballeros imperiales sintieron la garra de la consternación en sus corazones. Continuaron luchando, pero el repentino choque de la caída de su líder
hizo que muchas cargas acabaran en desorden, y los Scaramor se apresuraron a tomar ventaja. Solo los Drukchi, que luchaban por Tyrion, mantuvieron su altanera compostura. El capitán de la Guardia del Fénix había sido su enemigo mucho más tiempo que su aliado, y el emperador humano era por definición un ser inferior. Las bajas de los encarnados fueron cada vez más altas, y los gritos de guerra y el choque del acero resonaron en la ciudad, atrayendo a nuevos guerreros a la lucha. Kurgan, Skaven, incluso algunos supervivientes bestiales de la masacre de la Middenplatz, acudieron al Ulriksmund y se lanzaron en la batalla. ¡Guau! 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 La horda de Gringor se derramó en el Ulriksmund desde el sur. La súbita avalancha de rebanadoras y porras de hierro destruyeron a los Skaven que habían llegado pocos momentos antes. Cabanja había matado a un encarnado, pero Tyrion era un enemigo mucho más desafiante. Incluso antes de que el poder de Hysh le hubiera imbuido, el príncipe había sido uno de los guerreros más importantes del mundo mortal, y ahora era casi imparable. Por lo tanto, igualaba la fuerza salvaje de Cabanja con velocidad y habilidad. Una y otra vez el martillo se estrelló, arrojando polvo y terribles pedazos de piedra en todas direcciones, pero la rapidez de Malhandir aseguraba que Tyrion nunca fuera golpeado. La cadena del mayal martillo silbaba a través del aire con cada golpe, pero cada vez el deslumbrante filo de colmillo solar desviaba los eslabones antes de que pudieran atrapar a su portador. A cambio, Tyrion atacó a Cabanja con luz de destierro. Sin embargo, como en el claro del rey, el salvajismo de la bestia lo hacía seguir luchando. El asesinato entonces fue dejado al filo de colmillo solar, pero incluso los golpes más salvajes de Tyrion dejaban el devorador de almas como si nada. Con su carne ardiendo y asaltada por la luz purificadora, el devorador de almas estaba más allá del dolor que Tyrion podía causar. Los sonidos que gritaba eran amenazas y gruñidos, no gritos de agonía. Y Cabanja se puso incluso aún más salvaje cuando el elfo comenzó a cansarse. La anarquía reinaba a través de Ulriksmund. Los Scaramor y los mastines prestaban poca atención a las tácticas y simplemente iban a donde la matanza los llevaba. Al principio, esto funcionó a favor de los elfos y de los caballeros humanos, que se movían y cargaban para que sus lanzas y espadas siempre golpearan al enemigo donde no estaban preparados. Allí donde el camino estaba bloqueado, los dragones rugían por encima y sus llamas forjaban caminos de carne retorcida y ennegrecida a través de la horda del caos. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, el equilibrio de poder se alejaba de las fuerzas de los encarnados. Con la muerte de Caradhrian, el poder de Laxi comenzó a dejar a los elfos que habían luchado a su lado. Los fuegos se desvanecieron de sus espadas y la furia de sus corazones. Por otra parte, cuando el emperador fue golpeado de los cielos, muchos de los caballeros imperiales sintieron la garra de la consternación en sus corazones. Continuaron luchando, pero el repentino choque de la caída de su líder hizo que muchas cargas acabaran en desorden, y los Scaramor se apresuraron a tomar ventaja. Solo los Drukchi que luchaban por Tyrion mantuvieron su altanera compostura.
El capitán de la Guardia del Fénix había sido su enemigo mucho más tiempo que su aliado, y el emperador humano era, por definición, un ser inferior. Las bajas de los encarnados fueron cada vez más altas, y los gritos de guerra y el choque del acero resonaron en la ciudad, atrayendo a nuevos guerreros a la lucha. Kurgan, Skaven, incluso algunos supervivientes bestiales de la masacre de la Middenplatz, acudieron a Ulriksmund y se lanzaron en la batalla. ¡Guau! 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 La horda de Gringor se derramó en el Ulriksmund desde el sur. La súbita avalancha de rebanadoras y porras de hierro destruyeron a los Skaven, que habían llegado pocos momentos antes. Mientras los supervivientes del ejército de la sombra avanzaban más cautelosamente detrás, el grito del Wag aumentó otra vez, y los orcos cargaron atronadoramente con la bienvenida furia de la batalla salvaje. Las partidas de guerra Scaramor cambiaron de rumbo para oponerse a los recién llegados. Gritaron sus crudos gritos de batalla, chocaron sus hojas manchadas de sangre y lanzaron cabezas cortadas a las filas de los pieles verdes. Tales demostraciones sanguinarias les habían servido de mucho antes, pero no tenían ningún efecto en los orcos, que simplemente rugían cada vez más y aumentaban su ritmo de vanguardia. Las dos líneas se cerraron de golpe con un ruido lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través del Ulriksmund, con la fuerza del impacto arrojando a norteños acorazados y a sangrantes pieles verdes saltando por el aire o volando contra sus propias filas. Gringor luchaba a la cabeza de los orcos, el estandarte de los inmortales cerca de su espalda. Los ogros, sin embargo, mostraban una fracción más de buen juicio y se mantuvieron atrás lo suficiente como para que sus escupehierros fueran situados a través del mutilado montón de Skavens muertos. Cuando la última máquina de guerra estaba en su lugar, teas de fuego fueron acercadas a las mechas y una descarga de pesadas balas de hierro azotó el Ulriksmund, desgarrando agujeros sangrientos en el flanco de una partida de Scaramor y casi borrando a una gran cantidad de caballeros Kurgan. Un coro de risas profundas resonó ante el espeluznante espectáculo y luego los ogros avanzaron sobre los sangrientos restos de los Kurgan. Pocos de los caballeros de Tirion estaban atentos a las repentinas llegadas del sur. Aquellos que lo hicieron dieron la bienvenida a la llegada del Wag bestial, al menos mientras golpearan sangrientamente a los Scaramor. Aún así, muchos caballeros eligieron luchar batallas que los condujesen hacia el norte, lejos de los impredecibles pieles verde que presionaban desde el sur. Los caballeros que luchaban hacia el norte encontraron un fresco respiro con la llegada de Baltasar Geld y Alariel. Mercurio había llevado a los dos encarnados por las serpenteantes calles del norte, siempre escogiendo la evasión sobre conflictos innecesarios. Ambos sentían la carga de los aliados muertos o abandonados, y habían prometido silenciosamente que los sacrificios hechos por Hammerson, Durzu y Vlad no serían en vano. Ahora el Pegaso llevaba sus cargas a un terreno más seguro. La luz dorada destelló, transformando a los Scaramor en estatuas de oro sin vida, y para entonces Geld y Alariel estaban entre las lanzas y escudos de la Reiksguard. Aunque nunca lo había admitido, Tirion estaba sobrepasado.
Cabanja parecía impermeable al dolor y a la fatiga. Continuaba luchando, aunque su carne estaba carbonizada y agrietada por las llamas del Axi. El devorador de almas luchó con el mayal martillo y el hacha ahora, las armas girando con energía berserker. Tyrion se apoyó en la silla. La hoja del hacha rasgó el aire por encima, dividiendo un pilar de granito en dos y derribando una estatua de Ulrich. La piedra que caía habría aplastado al elfo si Malhandir no hubiera empujado hacia adelante en ese momento, galopando alrededor de las piernas de Cabanja. Mientras una gigantesca y ardiente ala le pasaba por encima, Tyrion se levantó de nuevo en los estribos y cortó la membrana coriácea. El ímpetu de Malhandir, unido al filo impecable de Colmillo Solar, atravesó no solo la membrana del ala, sino también a través de 3 de sus venas óseas. Por fin, Tyrion provocó un verdadero rugido de dolor. El devorador de almas se extendió hacia él. El hacha de Cabanja siseó de nuevo, con el objetivo de dividir al príncipe en dos. Colmillo Solar se levantó para encontrarla. La hoja ardía con la luz de Tyrion. Hubo un chirrido destrozaoídos y un destello de luz cuando las dos armas se encontraron, pero Colmillo Solar probó ser una hoja superior. Un vasto fragmento de la cabeza del hacha de Cabanja se desprendió para caer entre los escombros, pero tal fue la fuerza del golpe que Tyrion fue golpeado hacia atrás fuera de su silla y cayó al suelo. Deshaciéndose de su hacha arruinada, Cabanja dio un paso hacia adelante con un bramido de triunfo y levantó su casco derecho en alto para pisotear la vida de Tyrion como lo había hecho con su compañero encarnado. En ese momento, un vendaval repentino surgió a través del Ulriksmund. Soplaba desde el sur, salía de las calles quemadas del distrito mercantil y aullaba a lo largo del flanco occidental de la gran excavación. Con ella surgió una nube oscura y arremolinada que se agitaba y palpitaba con energía pavorosa. Por donde pasaba la nube, los combatientes caían sin vida, su piel se desecaba y agrietada, y sus armas y armaduras se desmenuzaban hasta convertirse en polvo. No hacía distinción alguna entre los bandos que luchaban. Los orcos y los elfos perecieron bajo su abrazo al igual que los Skaven o los norteños. A medida que la nube penosa se acercaba a Cabanja, se deshizo y los esparcidos zarcillos de vapor revelaron una figura con túnica tan sombría como la muerte misma. Con un brillo oscuro, Cefet Neptar, la espada mortis, fue desenvainada. Con Tyrion olvidado, el devorador de almas se lanzó contra su nuevo enemigo. Su martillo se acercó para bloquear el golpe de la espada mortis. Las chispas volaron mientras el arma demoníaca y la espada maldita competían por la supremacía. Ni Nagash ni Cabanja encontraron la victoria en ese primer choque, y las armas se retiraron con el sonido del bramido renovado del devorador de almas y el traqueteo mortal del liche. Nagash no había tratado de salvar la vida de Tyrion. De hecho, el gran nigromante ni siquiera se había dado cuenta de su presencia a los pies de Cabanja. Tanto el príncipe como su fiel corcel habrían perecido si no hubiera recuperado el sentido para lanzar un escudo contra la llegada de Nagash.
Más bien, el Señor Supremo de los No Muertos detestaba combatir físicamente y había decidido dar un ejemplo del enemigo más poderoso sobre el campo de batalla, ahora que se había visto obligado a mancharse. Desapercibido, Valhandir llevó al exhausto Tyrion mientras los dos semidioses intercambiaban golpes que habrían destrozado una montaña. Nagash igualaba la fuerza del devorador de almas con su fuerza, pero la espada Mortis no era su única arma. 9 tomos de sabiduría ligada a la carne realizaban órbitas alrededor del gran nigromante mientras luchaba, sus páginas revoloteando y chispeando con energía amatista mientras Nagash se basaba en su poder. Por fin, Kabanja se había encontrado con un enemigo que consideraba su igual. Sin embargo, esto era del gusto del devorador de almas, ya que consideraba que el cráneo de Nagash era el mayor premio en el Ulriksmund. Ignorando el frío viento que le arrancaba la carne, extinguiendo por fin las llamas de Galadriel, golpeó al liche con todas las fuerzas que poseía. Su mayal martillo giró y golpeó con un ritmo de castigo, disparando fragmentos de piedra de disformidad de la maldita espada del gran nigromante, pero recibiendo cicatrices en respuesta. La cadena de púas azotó para destrozar los huesos de Nagash, pero el liche solo se echó a reír mientras la flamante magia amatista se deslizaba a lo largo de sus miembros y restauraba su cuerpo roto. Sin embargo, ni la furia de Kabanja ni las brujerías de Nagash podían romper el estancamiento. Los enemigos estaban demasiado igualados. Sin embargo, al luchar con Nagash, Kabanja había olvidado completamente la cacería que lo había traído al Ulriksmund en primer lugar. Se había olvidado del emperador. Relato: Tesoro en la oscuridad. El emperador se despertó en la oscuridad. Tenía el rostro pegajoso de sangre medio coagulada y su cuerpo estaba entumecido. El aire era pesado y el olor inconfundible de un matadero pendía espeso en su nariz. Arrastrándose hasta levantarse, miró hacia la oscuridad. Delante de él, un charco de sangre burbujeaba y escupía por todas partes. Los cadáveres colgaban del techo en pesadas cadenas. Y en el fondo de la cámara, al límite de la visión del emperador, se alzaba un trono de cráneos y piel desollada. Un aullido resonó detrás del emperador. Rápidamente se unió a otros y por el alboroto de patas y manos sobre escombros, supo que estaba en peligro. La mano del emperador voló a su vaina. Entonces recordó que el colmillo rúnico había desaparecido. Había sido arrojado de su mano cuando le habían tirado de la grupa de garra de muerte. Podría estar en cualquier parte ahora. Y no le gustaba enfrentarse a los mastines de Kabanja sin él. Sin ninguna otra opción, atravesó el bosque de cadenas. Detrás de él, los aullidos se hacían más fuertes, acompañados por el crujido de botas sobre piedra. Moviéndose rápidamente, impulsado por un instinto que no podía identificar, el emperador bordeó el charco de sangre y miró al trono. Restos de tendones y grasas aún se aferraban a los huesos, pero apenas lo notó, porque su atención se dirigió a un brillo de bronce sobre la abominable estructura.
Ninguna llama purificadora, ninguna luz del amanecer le había parecido tan hermosa como esa vista. Detrás del emperador, los aullidos alcanzaron un punto febril cuando el primero de los mastines captó su olor. Pero ya no importaba, no ahora. Hola, viejo amigo. Susurró y extendió una mano temblorosa.